¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a estar conversando con jóvenes sobre temas de coyuntura. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Napoleón García, él es coordinador de Relaciones Públicas del Proyecto Cero. También nos acompaña Mónica Rivera, coordinadora también del Formación Proyecto Cero, y también nos acompaña Claudia Ortiz, coordinadora general del Proyecto Cero. Jóvenes, siempre es un verdadero placer, me hacen sentir viejito ustedes, pero siempre es un placer tener a gente como ustedes aquí en República. Bueno, hablemos un poco acerca de si ustedes miran que en nuestro país realmente hay renovación política, y por eso, digamos, entendámoslo como que no solamente es renovación de cara, sino de ideas. Okay. Bueno, en primer lugar, agradecer este espacio que nos das a los jóvenes para poder expresar nuestras ideas y nuestro sentir acerca de la realidad y el contexto político en El Salvador. Pues creo que han existido, sobre todo en esos últimos 2 años, esfuerzos de jóvenes y de parte de las juventudes en los diferentes partidos políticos de poder expresarse de una manera quizás más concreta, con ideas más concretas, y aunque ha sido difícil esta apertura, sí han habido esfuerzos. Yo creo también que sí hay renovación en la política. Y los televidentes van a decir mentira, las mismas caras. Es cierto, hay un proceso que empieza a despegar de renovación en la política, pero la política no está solamente en los partidos políticos. La política está también en la ciudadanía, y eso es algo que desde Proyecto Cero estamos impulsando. El poder político ejercido desde los ciudadanos y no como un estanco exclusivo de los partidos políticos. En ese sentido, yo veo que hay 2 fuerzas que están en una suerte de lucha de generar renovación, de generar nuevas formas de ejercer el poder y de tener nuevas propuestas de políticas públicas en cuanto a temas sociales, en cuanto a temas económicos y también políticos. A lo cual las viejas estructuras, las viejas prácticas y las viejas formas de ejercer el poder obviamente se van a resistir, es algo natural. Pero esta ola creo que es inevitable y habemos muchos esfuerzos y cada vez más esfuerzos de jóvenes y de personas también, digamos, adultas, contemporáneas, que tienen una forma de pensar más progresista, una forma de pensar más abierta, más transparente, que también están embaucados en este esfuerzo, que creo que estamos todos en sintonía, y no solo como Proyecto Cero, sino como este movimiento ciudadano de lucha contra la corrupción y de lucha por el empoderamiento ciudadano en el que participamos junto con otras organizaciones de la sociedad civil. Ahora, Napoleón, antes de ir contigo, quiero que pongamos en pantalla algo que son los resultados de la encuesta que hizo el Instituto de Información Pública de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, la UCA, porque me parece que es importante, porque como que es un termómetro de lo que la gente piensa. Lo tenemos en pantalla ahorita. El 70,8% de la población identifica cambios negativos. El 62,4% asegura que el presidente Sánchez Serén no ha cumplido sus promesas. El 80% no se siente beneficiado con la actual administración. El 61,1% piensa que el presidente Sánchez Serén gobierna mal al país. Y el 63% piensa que el FMLN no debería seguir gobernando. Y el 68% piensa que Arena no debería gobernar. Bueno, Carlos, antes de responder tu pregunta, quisiera hacer un poco de énfasis en la pregunta que hacía antes sobre el tema de la renovación, y luego tocaría este tema. En toda la región latinoamericana han habido 3 ciclos de renovación desde el siglo XXI. Primero tenemos el cierre de las dictaduras militares, que pasa de la dictadura militar a los gobiernos post-dictadura militar. Ahí tenemos un primer ciclo de renovación política que existe en toda la región latinoamericana.
Luego de las dictaduras postmilitares, que tenemos los primeros gobiernos democráticos, que son los actuales, tenemos un segundo ciclo que se logra identificar en toda la región y sobre todo en Centroamérica, que son el tema de los ciclos de renovación de edad, no de ideas, que es todo el proceso que estamos pasando ahorita, toda la generación posguerra que existe en nuestro país, para ponerte un caso específico. Ahora bien, tú mencionas la encuesta y cómo lo relaciono con la pregunta anterior. Estas encuestas reflejan también un proceso de renovación política que se está exigiendo no solo en la ciudadanía, no solo en los jóvenes, sino en toda la región, Centroamérica y Latinoamérica. Vale aclarar que estas encuestas son percepción de la ciudadanía y que generalmente a lo largo de la historia, después de la firma de los acuerdos de paz, ningún gobierno ha tenido una nota alta. Actualmente el gobierno de Sánchez Serén, si no me equivoco, es la peor nota evaluada después de la firma de los acuerdos de paz, pero el segundo presidente que lo sigue creo que es Calderón Sol, del gobierno de Arena. Entonces ahí tenés un análisis comparativo claro de dos momentos bien distintos. A pesar del periodo de años que ha pasado la distancia entre esos dos gobiernos, las notas o las calificaciones que se han dado siempre siguen siendo bajas, y es porque los gobiernos todavía de Latinoamérica en general no han logrado cumplir las expectativas de los ciudadanos, y ahora tenemos todo un proceso y todo un movimiento de jóvenes, una ola de jóvenes que se está abocando por la política y incursionar a participar en esta. Y ahí viene la pregunta. Entonces, a raíz de la percepción de los malos gobiernos que se está teniendo, la gente dice, no están cumpliendo, hay corrupción, no hay inversión en lo que yo quisiera ver, realmente el proceso de renovación, porque la renovación puede ser vista desde el punto de vista de la edad. La renovación va a pasar en este país dentro de poco. Tenemos la mayoría de los dirigentes políticos que están no solo en la Asamblea Legislativa, sino en las diferentes instituciones del Estado, vienen y son parte del proceso de las dictaduras militares, de gobiernos con rasgos autoritarios. La renovación por edad va a pasar y es algo inevitable, como lo mencionaba Claudia. Ahora bien, esa renovación va a consistir también en cambiar el proceso de cómo se entiende el poder ejercido por los partidos políticos, que son los que lo monopolizan actualmente, y el poder que ejerce la ciudadanía a través de los diferentes mecanismos legales. Entonces yo creo que aquí podemos combinar un poco también el tema de la percepción que hacían en la encuesta, es realmente los gobiernos generalmente siempre salen mal evaluados. Ahora bien, esa es una mirada, pero ¿qué estamos haciendo nosotros del otro lado como ciudadanía para cambiar esa estructura? Ahora, entiendo lo que me estás diciendo y de repente tendrá que ver con que muchos de los tomadores de decisiones todavía hoy día sigue siendo parte de la generación setentera que luchó contra la dictadura y por lo tanto están como prejuiciados por ese periodo. Totalmente. Si a través de la historia, y no me quiero ir tan lejos porque tampoco es mi tema de estudio, pero si vos partís de los años desde el siglo XXI, vos logras ver características bien básicas en nuestra cultura política, y uno de ellos son los rasgos autoritarios. También la cultura de la violencia y la cultura de la corrupción. La corrupción es un proceso que se da después de la firma de los acuerdos de paz. Lo que sucede es que después de la firma de los acuerdos de paz existe un proceso diría yo, de transparentar o de hacer más pública o hacer más visibles las instituciones del Estado. Pero la corrupción como tal en el Estado salvadoreño ha existido desde años y no es algo nuevo después de la firma de los acuerdos de paz. Exacto, desde el nacimiento de la República. Lo que pasa es que en ese entonces, Carlos, no se entendía la corrupción como la entendemos hoy en día. Habían procesos dentro del funcionamiento del gobierno que eran totalmente normalizados y que a través de los años se ha ido entendiendo que esas prácticas, esa falta de ética, no son correctas, sobre todo si se piensa en una sociedad ideal en la cual las instituciones funcionan en base a los intereses de la gran mayoría. Entonces, cuando tenés un panorama como este, tenés claro, los dirigentes actuales de la política son personas que vienen del proceso del ciclo de las dictaduras militares y que tienen rasgos bien puntuales: cultura de violencia, falta de ética y sobre todo rasgos muy autoritarios en nuestro país. Carlos, vos escuchás los discursos de las personas, de los políticos, son altamente violentos y son los buenos contra los malos, y es mi idea contra la tuya y la mía pesa más. Entonces ahí tenés un factor clave que divide a la sociedad y que genera también procesos de exclusión, porque soy yo contra vos. Entonces ahí creo que también un aspecto que podríamos ir hablando más adelante. Ahora, Mónica, ¿coincides tú completamente con Napo? Es decir, es decepcionante realmente, pero por ejemplo, vos ves, y lo voy a mencionar con nombre, porque les tengo mucho respeto y mucho cariño también, don Medardo, doña Norma, Sigfrido Reyes, el presidente Sánchez Serén, el vicepresidente Oscar Ortiz, todos son liderazgos de los 70s. Exacto.
Ahorita cuando Napo nos mencionaba, ¿verdad?, todo su punto de vista, realmente la encuesta de la UCA es un reflejo que la población y la sociedad salvadoreña ya no está normalizando este tipo de liderazgos. Como decía Napo, hubo un momento en que la sociedad normalizaba este tipo de conductas autoritarias, este tipo de pensamiento setentero, ¿verdad?, radical. Pero ahora estamos en ese momento en el que la población ya no está normalizando, ya se está dando cuenta que ese tipo o esa manera de gobernar no es la que la sociedad quiere realmente. Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo con lo que decía Napo y creo que es momento para que la ciudadanía de verdad se empodere y pueda hacer valer sus derechos ante los diputados y ante los dirigentes de la nación. Bueno, yo creo también que esas cifras están dando cuenta de una sociedad que, como dice Mónica, está empezando a rechazar esas prácticas. Y yo creo que mucho de eso tiene que ver con la renovación de edad de la generación de jóvenes que estamos empezando a tomar un protagonismo, una conciencia de nuestra ciudadanía, pero también los jóvenes de nuestra edad, los famosos millennials, estamos empezando a tomar responsabilidades en la vida, muchos a formar familia o a ser el sostén de nuestra casa, a tener hijos, a casarse, a empezar a constituir y a formalizar un proyecto de vida. Y cuando eso sucede, te das cuenta que las decisiones que se toman en las esferas políticas te empiezan a afectar diariamente. Y esa generación, por decirlo así, de millennials, personas que hemos nacido más o menos entre 1980 y el año 1995, es decir, toda la generación que no vivimos conscientemente la guerra o no nos acordamos y que de alguna manera hemos cobrado conciencia ya es viviendo en democracia. Somos nativos democráticos, damos la democracia como algo ya por sentado. Entonces no nos cabe en nuestra mente cómo pueden haber prácticas de corrupción, cómo pueden haber prácticas de autoritarismo y ya no lo vemos normal. Y eso es muy importante y a la vez esa generación también somos nativos digitales y varias otras características como mayor solidaridad, menor confrontación de ideas y más respeto por las ideas de otras personas. Además de otros esfuerzos que se han hecho desde las organizaciones de jóvenes por cambiar la cultura política de una cultura de confrontación a una cultura de diálogo, ya no nos tragamos el cuento de esa confrontación, esa polarización artificial que los partidos políticos generan, como una suerte de mantener incentivadas a sus bases a mantener ese conflicto y esa división que de alguna manera en el discurso les diferencia, pero que hemos visto que en la práctica sus acciones son bastante similares. Entonces, creo que la renovación, como dije, el germen de la renovación no necesariamente va a estar en los partidos políticos, no va a estar en los políticos, sino que viene desde la sociedad y la cultura. La cultura política que, como digo, hay muchos esfuerzos muy exitosos, y lo debo decir, como el proyecto Diálogo, Debate y Democracia, al que todos hemos sido parte y muchos jóvenes quizás de los que nos están viendo han sido parte, que una persona con pensamiento de izquierda radical puede sentarse a dialogar de una forma respetuosa y sin ataques, debatiendo ideas y no la calidad de la persona, con una persona de extrema derecha y salir y seguir siendo buenos amigos o tener una relación cordial y saber que el otro no es el demonio, sino que también tiene intereses legítimos porque el país esté bien. Ahora, Napo, ella dijo izquierda radical, dice, y da la impresión de que todavía en algunos ámbitos de la política como que estuviéramos ahí, pero también hay derecha radical, es decir, cuando yo escucho, por ejemplo, hablar a alguna gente que está usualmente asociada con la derecha en este país, escucho un discurso noventero, es decir, un discurso, por ejemplo, en el que el Estado tiene que ser chiquito y el Estado es ineficiente y por lo tanto todo tiene que ser privatizado. Pero del otro lado también escucho lo que quieren aquí es privatizar todo y por lo tanto eso es algo nocivo para la sociedad. Pero no escucho, que es lo que escucho en ustedes, un pragmatismo informado, es decir, las recetas
para solucionar los problemas en este país, no necesariamente, percibo de ustedes, están asociadas con ideologías ortodoxas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también esto parte la concepción del Estado, sobre todo en El Salvador, la concepción de que se dio el Estado a partir de la firma de los acuerdos de paz y cómo se entendía la relación Estado-ciudadano, más allá de quién representara al gobierno. Lo que quiero decir es que hay dos formas de analizar la perspectiva de cómo ejerce un Estado su poder y su función en una sociedad. Puede ser vista de una práctica, que es la tendencia natural en toda Latinoamérica y que es la que se ha ejercido, que desde un punto de vista neoliberal, y también tenemos la aplicación de políticas públicas y entender el Estado desde un punto de vista desarrollista, que es la que ha desarrollado y que, por ejemplo, es la que más se debate en organismos como Naciones Unidas. Realmente, ¿qué rol debe tener el Estado? Y entonces hay que tener dos posiciones encontradas. Una donde aboga por la eliminación del Estado, disminuir la participación del Estado en su máxima expresión, que se reduzca solo a dar ciertos servicios sociales y focalizados, porque parte de la teoría plantea que los recortes que deben de haber estado en el tema de gasto social deben de ser mínimos para poder generar así incentivos en el tema de la inversión. Y por el otro lado tenés la teoría desarrollista, que nos habla un poco de las inversiones que el Estado debe ser fuerte, pero participando siempre en el tema de aumentar el gasto social, porque esto genera mayor productividad en un país. ¿Cuál tiene El Salvador? Claramente El Salvador empezó el proceso después de la firma de los acuerdos de paz con un proceso de privatizaciones, no solo de la banca, sino de los principales recursos del Estado. Entonces, tienes una política pública, no solo pública, sino una política estatal clara de la teoría que se ha aplicado. Si bien estas teorías, ambas, han demostrado no ser las mejores 100% efectivas de acuerdo a su aplicación, pero sí creo yo, y parte de que la juventud puede tomar es el pragmatismo de tomar qué sirve de ambas y cómo construir en base a eso algo que realmente funcione de acuerdo a nuestro contexto político, porque vale aclarar que una teoría puede funcionar en un país y otra en otro país y pueden ser totalmente exitosas. Y no significa que por eso nosotros tengamos que apegarnos a una. Yo creo que pasa por un proceso de entender realmente nuestra sociedad qué necesita. Está claro que se necesita inversión por parte del Estado, que haya gasto social, que se invierta en educación, que se invierta en cultura, que se invierta en deporte, en juventud, pero también está claro que, por ejemplo, un ejemplo bien claro es que se tiende a satanizar los asocios públicos-privados, es decir, es que si vamos a hacer un asocio público-privado es que estamos dejando las manos, el recurso o el bien que se está haciendo el asocio a manos de la privatización, que esto es malo y se sataniza. Yo creo que también pasa por ver esos matices, realmente si funciona o no, y tampoco desprestigiar algo sin realmente haberlo entendido. Y aquí viene también una línea bien básica, que nosotros tendemos en nuestro país a diferenciar entre izquierdas y derechas, pero esa es una forma analógica de estudiar el fenómeno de la ideología. Yo podría decir y abogarme, pues yo lo puedo ver desde el punto de vista del diagrama de Nolan, que ya no es lineal, no es izquierda y derecha, sino que se divide más en liberales, progresistas, conservadores y radicales, autoritarios. Entonces, también pasa mucho nosotros como nos vemos. Yo creo que lo que ha pasado, Carlos, y este es mi punto de vista, es que nos han vendido un discurso sumamente violento, sumamente excluyente, en el cual allá estás tú y aquí estoy yo, y que es un discurso que viene de la guerra y que parte también mucho por los funcionarios que están actualmente ejerciendo un cargo de representación en la política, que son al final los que dan las líneas y directrices a sus partidos políticos. Entonces, yo sí creería que la función del Estado que debe de haber en la sociedad salvadoreña es una función pragmática, real, a nuestras necesidades, y que tampoco se trata de decir vamos a aplicar esta teoría al 100%, sino que realmente deberíamos de entender cómo funciona nuestra sociedad. Ahora, Mónica, ¿coincides tú completamente con Napo? Es decir, ¿miras ese discurso divisivo en los principales partidos políticos en este país? Y pongámosle nombre, don Medardo, a quien le tengo mucho cariño y siempre viene aquí a República, Mauricio Interiano, que no quiere venir, ¿lo miras así? Sí, totalmente. Como decía Napo, se nos ha vendido, de parte de los dos polos, se nos ha vendido satanizar al otro. Es decir, y completamente aplicar la teoría, por ejemplo, en el caso de la derecha, toda la teoría neoliberal, todo el tema de las privatizaciones y satanizar todo lo que tenga que ver con el Estado es el malo. Y se nos ha vendido por el otro lado que todo el tema que tenga que ver con empresa privada, con asocios públicos privados es malo, ¿verdad? Entonces, creo que no solo es el sentir de nosotros tres acá, la misma encuesta de la UCA lo refleja al desaprobar tanto un partido político de derecha como el otro de izquierda. Entonces creo que ahorita es el momento
que las juventudes, que la sociedad salvadoreña despolarice este tipo de ideología, y así como bien lo decía Napo y lo decía Claudia, no hay recetas mágicas para poder aplicar en el país, sino que la receta mágica va a ser la que, tomando los elementos de cada uno de los modelos existentes, se puede aplicar a la realidad del país. Ok, con eso ya vamos a la pausa. Voy a leer unos tweets cuando regresemos, porque hay algunos televidentes que están diciendo que ustedes son demasiado idealistas y poco realistas. Ya vamos a ver. Antes de irnos, sin embargo, quiero comentarle que el Banco Promérica ahora cuenta ya con una banca móvil, donde además de ahorrarle tiempo, usted va a poder hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y usted la puede encontrar en el Google Play y también en el App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Antes de continuar con nosotros en esta conversación, quiero leer algo que acaba de tuitear el MARN. Dice que el sismo fue de magnitud 6,9 frente a la costa de Guatemala, a 163 kilómetros al oeste de la Barra de Santiago, profundidad 29 kilómetros. Eso por si de repente usted se estaba preguntando de qué tan fuerte había sido el sismo que sentimos justo antes de entrar aquí al programa, que solamente vi que ustedes iban caminando. Bueno, quiero leerle algo de lo que la gente me está tuiteando en este momento. Me dice Carlos Recinos lo siguiente: parece que estoy leyendo un libro de Coelho al escuchar a estos hipotes tan idealistas y poco realistas. Maravilloso comentario. Don Carlos Recinos, yo creo que tal vez usted quiere seguir viviendo en un país con la política que tenemos, con las políticas públicas que tenemos y con los políticos que tenemos. Yo no. Y creo que mis compañeros tampoco y la gente de Proyecto Cero tampoco, y por eso nos hemos organizado. Hemos dedicado mucho tiempo al debate democrático, a la reflexión, y actualmente ya entramos en una etapa de generar acciones para cambiar las cosas que queremos cambiar y que creemos que deben ser transformadas en nuestro país. Sin el idealismo no se habría logrado muchas cosas de las que se han logrado en la historia de la humanidad y en la historia de El Salvador, y nosotros queremos cambiar el establishment. Y si para deslegitimar esfuerzos como este nos dicen que somos idealistas, pues bienvenido sea que nos digan idealistas, porque creemos en las ideas que hemos construido conjuntamente, pero no solo creemos en esas ideas, sino que estamos comprometidos y estamos activados para llevarlos a la práctica. Así que díganme idealista, pero yo estoy trabajando por el país que quiero. Le invito a él y a todas las personas que nos están diciendo que somos unos hipotes idealistas, y tienen razón, somos unos hipotes idealistas, pero que se unan a esfuerzos como este para que el ideal se vuelva una realidad. Sí, creo que me identifico con lo que dice Claudia. Realmente, si no fuésemos idealistas, si en algún momento el ser humano no fuese idealista, no se hubieran dado los grandes cambios que se han visto en las sociedades, ¿verdad? Entonces creo que todo empieza con un idealismo, con pensar cómo queremos que funcione esta sociedad, pero sobre todo con actuar, porque de nada nos sirve quedarnos en lo idealista, y pueden haber muchos espacios como eso donde nos quejemos sobre la política en el país, pero realmente, ¿qué estamos haciendo? Entonces me sumo a la invitación de Claudia a decirle a todas las personas que nos están llamando idealistas en estos momentos que se sumen a cualquier esfuerzo de la ciudadanía para poder transformar esta sociedad. Nosotros como jóvenes ya lo estamos haciendo, y esperamos que también los adultos, las personas que ya están encasillados en un tipo de pensamiento, nos escuchen y puedan sumarse a alguno de estos esfuerzos. Yo solo quisiera agregar un comentario bien puntual, y es una frase que tuvo mucho auge en el siglo XVI en Europa y que muchos la conocen porque después fue tomada por muchos personajes históricos en Latinoamérica, y es: seamos realistas y hagamos lo imposible. Aparte, el ideal te permite establecer un camino de lo que tú quieres establecer como realidad. Por ponerte un ejemplo, nos dirán idealistas por todo el discurso que estamos dando y manejando ahorita mismo de cómo entendemos nosotros Proyecto Cero, la sociedad, la participación, el poder, el status quo, etcétera. Pero lo real es qué acciones concretas se toman para cambiar esa situación, ese contexto que tenés. En Proyecto Cero tenemos un
dos actividades bien puntuales que quizás te podríamos ir contando a lo largo de la entrevista, pero una básica que te quiero hablar es que nosotros estamos pidiendo de manera voluntaria a los diputados de la Asamblea Legislativa que nos presenten declaraciones de intereses. Actualmente, para ser funcionario público en El Salvador se exigen dos documentos legales para poder ejercer el cargo de representación. Uno son las declaraciones patrimoniales y el segundo son las solvencias tributarias. Las declaraciones patrimoniales están de acceso al público. Nosotros como Proyecto Cero nos dimos la tarea el año pasado, Carlos, de solicitar las declaraciones patrimoniales de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa. La solvencia tributaria sí no está de acceso al público. Nosotros estamos teniendo reuniones con las distintas fracciones legislativas solicitándonos que nos las presenten. Y el tercer documento que estamos pidiendo, que creemos que es un ejercicio de función pública en El Salvador y de los primeros que han existido, y estamos también, nos sirve de termómetro para medir un poco la responsabilidad y el compromiso que tienen los funcionarios públicos de este país con la función pública, son las declaraciones de intereses. Para las personas que nos están viendo, ¿qué es una declaración de intereses en términos sencillos? Es un documento, en este caso sería un documento legal, que te permite verificar los intereses de esta persona. ¿Qué tipo de intereses? Por ejemplo, si participa en empresas, si es accionista, si es miembro de la junta directiva de una fundación, una ONG, si da donaciones, y no solo de la persona, sino también de su esposa, de sus hijos. ¿Qué significa esta declaración de intereses? No significa que exista un conflicto de intereses inmediatos, solo significa conocer qué intereses representa esta persona en un cargo de representación. ¿Para qué le sirve esto a la ciudadanía? Para tener un voto, no solo un voto, sino tener gente más formada, más crítica y conocer realmente quién nos está representando. Porque, por ponerte un ejemplo, mucha gente dirá, pero es que todos tenemos intereses, y es totalmente de acuerdo. Si yo me he desarrollado, por poner un ejemplo, en el sector deportes, y yo voy a la Asamblea Legislativa claramente a defender el tema de deporte, el tema de medio ambiente, mis intereses están claros. El conflicto de interés existiría, Carlos, si yo tengo una fundación o una asociación o una empresa que trabaja en ese rubro. Y al momento de votar, mi votación va a incidir directamente y va a beneficiar a esta empresa, ONG, fundación, lo que yo tenga. Entonces, nosotros estamos solicitando estos documentos y quisiera aprovechar el espacio, Carlos, también para invitar, si hay funcionarios públicos, sobre todo diputados de la Asamblea Legislativa que nos están viendo, que por favor se sumen a este proyecto que nosotros le hemos presentado y que hemos invitado a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, Carlos. ¿Y qué les han dicho? Pues la respuesta que hemos tenido, hemos reunido con los diferentes partidos. El único fracción legislativa con la que no hemos podido concretar reuniones con la fracción de Gana, con el partido Gana. Todavía seguimos en conversaciones con ellos para poder reunirnos. Se les ha invitado y todavía no hemos tenido respuesta. Así que quiero invitarlos a que si realmente existe un compromiso con la función pública de este país, por lo menos se reúnan con nosotros. Reunirse con nosotros no significa firmar una declaración de intereses, significa conocer un proyecto para mejorar y dignificar la función pública de este país. Hemos tenido reuniones con diputados del FMLN, con el partido Arena, con el partido PCN y PDC. Hemos tenido respuesta positiva de muchos de ellos en función de sí la voy a firmar, pero todavía nos falta concretar. Aquí pasa también algo bien básico que pasó después de los acuerdos de paz, y es el discurso acción, Carlos. Una cosa es los que no dicen y otra cosa es lo que hacen. Entonces, ¿de qué nos sirve estos documentos? Nos sirve para realmente ver los compromisos que existen. En general, diría yo, y me atrevería con mi análisis a decir que en toda la región latinoamericana la función pública todavía no se ha logrado entender qué es un cargo de representación y lo que realmente significa y las responsabilidades que conlleva, porque aquí se pasó de los ciclos de las dictaduras militares a ejercer el poder, pero eso pasa que esa transición de los ciclos de la dictadura militar a los gobiernos democráticos pasa que se llevan muchos rasgos autoritarios todavía y se cree, yo monopolizo el poder, tengo el poder, ejerzo y lo impongo, pero se ha dejado por otro lado toda la base social y todo el tejido social que existe y yo como sociedad, como joven, ¿qué rol hago en este país? Mi querido doctor Artiga, que siempre viene también aquí en República, dice que tenemos un régimen híbrido, básicamente. Es decir, tenemos todavía los rasgos autoritarios con rasgos democráticos. Ahora, Guillermo Gallegos, los hipotes te están diciendo que quieren hablar con vos y no los has recibido. Los otros diputados, digamos que son jóvenes en la Asamblea, como la Cristinita Cornejo, el Johnny Wright, Ricardo Velázquez Parker, la Tita Batres, ¿los han recibido? Bueno, con ellos hemos tenido acercamientos con los que acabas de mencionar.
Con Johnny sí fue de los primeros en confirmarnos en estar interesado en la firma de voluntaria de declaración de intereses. A los demás se les hizo llegar la invitación, no hemos tenido respuesta todavía. A muchos de los que mencionas yo los conozco también personalmente, les he escrito. Y les vuelvo a reiterar la invitación que nos respondan, porque yo creo que es fácil desligarse de un ejercicio como este, al no ser obligación en la función pública en nuestro país. No están ellos en su obligación de presentarlas, pero sí creo que muestra parte de su compromiso con dignificar y transparentarla. Y nuevamente, Carlos, solo hacer la invitación y que estamos totalmente abiertos a hablar y discutir con ellos, porque esta declaración de intereses que nosotros hemos formulado es en base a análisis comparativos y la hemos construido en base a experiencias previamente en Latinoamérica, y una de ellas es la experiencia mexicana con el tema de la declaración de intereses que ellos tienen en la ley 3 de 3. Y muchos me podrán decir, sí, pero el contexto en El Salvador tenemos una situación de violencia en la que brindar información es muy peligroso. Nosotros no estamos exponiendo información sensible como direcciones de las personas, donde reside, domicilio. Más bien nosotros queremos expresar los intereses de esa persona. Y creo yo que decir el contexto es muy violento es un argumento que hay que tomar muy en cuenta, pero también podemos hacer un análisis comparativo. En el caso mexicano, ¿qué tipo de violencia ejercen ellos? Si bien ellos tienen presencia de pandillas, pero la violencia real ejercida ilegítima es por parte de los grupos narcotraficantes que también han existido, y hay declaración de intereses, y un narcotraficante, tú sabes la fuerza que tienen, que ellos además del poder también tienen poder político, y aún así México ha presentado y ha hecho ley que los funcionarios públicos presenten declaraciones de intereses. Nosotros en Proyecto Cero discutíamos, ¿y por qué no hacer ese ejercicio de función pública en El Salvador? Ver realmente quiénes están comprometidos con la función, y también parte es un trabajo colaborativo. Nosotros no queremos llegar a imponernos. Yo creo que también eso sería un error de nosotros tomar esa actitud autoritaria, llegar y decirle, ustedes son mis representantes o me cumplen, sino decirle, ustedes son representantes, yo entiendo que estamos en un proceso de construcción de democracia, sentémonos a hablar y conozcamos las posiciones de cada uno. Por eso nosotros hemos tenido reuniones dentro de la Asamblea Legislativa, como fuera de la Asamblea Legislativa, con diferentes diputados, para hablar y decirnos qué pensás de esta declaración de intereses, qué te parece, y muchos nos han hecho llegar, estoy de acuerdo, pero tengo miedo, estoy preocupado si expongo esta información, o muchas dudas que existen. Y ha pasado que muchos diputados han dicho, pero mira, yo soy accionista en esta empresa, yo trabajo para esta empresa además de la Asamblea Legislativa, ¿qué sucede en ese caso? Y viene todo el proceso de entender que es una declaración de intereses. Solo para no acaparar el micrófono y para que no se me aburra también la gente que nos está viendo, Carlos. En países, y no hay que irnos tan lejos, porque generalmente los ejemplos cuando se tienden a hacer análisis comparativos, es decir, es que en Suecia, es que en Europa, y se tiende a ver los países sumamente lejos, pero en Latinoamérica existen leyes de función pública, ¿cuáles leyes son las que establecen que un funcionario público en cargo de representación solo se va a dedicar exclusivamente a eso, a un cargo de representación, que no puede participar en otras juntas directivas, porque eso, además que podría generar un conflicto de intereses aparente o no, también menoscaba la intensidad y la concentración que tiene en su trabajo legislativo. Y Chile, no nos vayamos tan lejos, Chile tiene esta experiencia, y ya viene otra vez el análisis, pero es que no es Centroamérica, está sumamente lejos. Totalmente de acuerdo, pero es que si no empezamos a hacer ese idealismo, que yo le diría más pragmático, lo que estamos haciendo en Proyecto Cero, nunca se va a comenzar, y por eso nosotros tenemos uno de nuestros ejes y un componente esencial de nuestra actividad es esta firma de declaración de intereses que estamos solicitando a los diputados de la Asamblea Legislativa, y también que estamos solicitando a la gente que se sume, que exija a su partido. No estamos diciéndole exíjale a Arena, exíjale al FMLN, exíjale a Gana, sino que exíjale por el partido que votó. Dígale, ¿estarías tú dispuesto a presentar una declaración de intereses? Nada más, Carlos. Ok. Cuando regresemos hablamos de con quiénes se han reunido y con quiénes no se han reunido todavía. Okay. Perfecto. Okay. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Quiero leerles algo de lo que me escribió un compañero mío, atleta, también, bueno, no ex, es periodista también, del Faro, Rodrigo Baires, un gran amigo. Me dice lo siguiente: ¿cuántos de esta generación tienen participación real en partidos políticos? Lo visto en Arena y el FMLN es que casi es nula. No son el recambio de las viejas generaciones que toman decisiones, ahora incluyendo la de esconder la corrupción. Creo que aquí el problema es que nuestra generación, es decir, los que tenemos 40 años, no hizo ningún cambio, y él pregunta, ¿qué les heredamos a ustedes, a los de 30? ¿Las ganas de irse del país? Mónica.
Justo porque tengo 30, le voy a contestar esa pregunta. No, la verdad es que creo que sí es un poco decepcionante el panorama, ¿verdad? Sin embargo, no, los jóvenes ahorita no queremos solo estar decepcionados, sino que de verdad queremos actuar. Y por eso hay iniciativas como Proyecto Cero, como otras organizaciones que son canalizadores precisamente de ese sentir de la población. Ahorita nosotros como movimiento, como Proyecto Cero, estamos trabajando en fortalecer el empoderamiento ciudadano y posteriormente, quizás en una segunda, tercera fase, poder generar un vehículo a través de la vía electoral para poder representar los intereses de esta sociedad que está cansada tanto de una polarización de derecha como una polarización de izquierda. Los mismos datos de la UCA reflejan que ya los jóvenes y esta sociedad de 30, de 20 y las que van surgiendo están cansados de esos dos mismos discursos que nos han vendido a lo largo de estos años. Entonces, ¿por qué seguirnos tratando de abrir vías en esos dos aspectos, en estos dos institutos políticos, cuando realmente podemos trabajar por formar uno nuevo, por empoderarnos como ciudadanos y unirnos a otros esfuerzos? Okay. Sí, yo creo que esta confrontación es artificial y la gente lo sabe, pero son mecanismos de los partidos políticos para mantener incentivadas a sus públicos metas, a sus bases. Que por un lado los partidos políticos pueden repartir, y no digo esto, sino que es una cosa que se ha estudiado en los partidos políticos en todo el mundo, se reparten incentivos materiales, pero también incentivos simbólicos y al enarbolar banderas de una manera muy fuerte y muy confrontativa, se está haciendo que las bases se sientan identificadas y abracen más esa ideología. Pero al final hemos visto en la práctica que tanto gobiernos de Arena como gobiernos del FMLN están dando los mismos resultados en cuanto a políticas públicas. Quiero aprovechar el espacio también para hablar de una de las iniciativas que hemos lanzado como Proyecto Cero recientemente. Es la plataforma de tecnología cívica Nada que Esconder. El público puede acceder a Nada que Esconder a través de la dirección www.nadaqueesconder.sb. Pueden encontrar en esta plataforma web tanto la iniciativa que Napoleón había descrito en el bloque anterior, que es en un solo lugar usted va a poder tener la declaración patrimonial, la declaración de intereses a aquellos que la entreguen y la solvencia tributaria de los 84 diputados. Pero además, sabiendo que lo que importa en la representación política no es ni las apariencias, ni los discursos, ni la confrontación, sino las decisiones que se toman. Hemos creado un registro con base en datos abiertos de todas las votaciones legislativas en todos los decretos del periodo 2015-2018. Ahí usted va a poder ver para las próximas elecciones si el diputado por el que ha votado, por el que está pensando votar, realmente ha tomado decisiones que están en línea con sus intereses como ciudadano. Un ejemplo que nos parece muy grave. Dice, todo el mundo se llena la boca hablando que la juventud es el futuro, que es necesario invertir en los jóvenes, pero la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Legislativa, en el 90%, 99%, me atrevo a decir, de sus dictámenes, está aprobando días festivos, títulos honoríficos a personas y títulos honoríficos a ciudades. Y en cuanto a aquellos temas relacionados con la educación, estamos viendo cosas muy mínimas y muy cosméticas. Eso no va a cambiar el desarrollo de El Salvador. Esas son las decisiones que se están tomando en la Asamblea Legislativa, entre otras. Y uno creería que pasa peleando FMLN y Arena, ¿no? La mayoría de los decretos se aprueban por unanimidad. Son muy contados aquellos decretos, yo me atrevería a decir que entre el 25 y el 15% de los decretos aprobados hay una división de los votos. Tiene que ver sobre todo con aquellas situaciones de aprobación de informes de labores de ministerios o cuando se piden informes a ministros, y ahí hay un problema, porque la aritmética legislativa ahorita está dando para que los controles, y eso es lo que habla Álvaro Artiga, de tener un régimen híbrido. Tenemos democracia, pero la democracia no solo es cómo se llega al poder, sino cómo se ejerce el poder, y el poder debe tener controles. Y óigame bien, amigo televidente, no puede haber áreas de poder exentas de control. Y eso es lo que hace que hayan liderazgos autoritarios. Entonces, en la Asamblea Legislativa no están funcionando los mecanismos para que la Asamblea controle la labor del Ejecutivo y de otras instituciones, como las instituciones de segundo grado, etc.
porque la aritmética legislativa está generando que todo se apruebe sin mayor análisis, sin mayor debate, y no tenemos una verdadera oposición, más allá de lo que podría ser un medio de comunicación, que es denunciar, hacer públicas las cosas. Y esa es la democracia que tenemos actualmente y es la democracia que queremos cambiar. Yo les invito no solo a la ciudadanía en general, sino a periodistas, a académicos, a líderes inquietos en tema de democracia, que visiten Nada que Esconder y puedan empezar a jugar con esos datos. Nosotros vamos a hacer análisis también de esos datos para ir revelando poco a poco cómo trabaja la Asamblea Legislativa. Y creo que eso es importante para fortalecer la representación y la participación, que son dos lados de la misma ecuación que da al final resultado de la democracia. Repetimos otra vez el sitio web. Sí, es nadaqueesconder.sb. Bueno, por cierto, doctorazo Álvaro Ortiga, ya vio, lo están citando los hipotes, para que vea que sus ideas tienen calada. Quiero ir contigo, Napo, ya para la última palabra. El diputado Gallegos me acaba de escribir, está poniéndote atención, así que tenés los ojos y los oídos del diputado Gallegos, presidente. Bueno, aprovecho que nos está viendo al diputado que por favor se reúna con nosotros y que qué bueno que lo está viendo para presentarle lo que son las declaraciones de intereses, no solo a él como presidente de la Asamblea Legislativa, sino también a él como representante de su partido GANE, que convenza a los demás funcionarios de los que él puede tener acceso y enlace, que también participen en esto. Sentarse con nosotros no es obligarlo a firmar una declaración de intereses, sentarse con nosotros es debatir qué piensa él de la declaración de intereses, presentarle el proyecto de Nada que Esconder, la base de datos abiertos de votaciones y que él nos diga sus comentarios y luego proceder, si él está interesado, en ver esta declaración de interés. Así que después de salir del programa le voy a mandar un correo, le voy a escribir y espero podamos concretar y luego venir a tu entrevista de nuevo, Carlos, y contarte cómo nos fue. Y qué bueno sería también que él viniera como invitado y pudiéramos hablar de esto. Bueno, quisiera, no sé si tengo tiempo, hablar un poquito también de lo que mencionaba Claudia, que me pareció muy interesante, el tema de no pueden haber áreas exentas, áreas de poder exentas de no fiscalización. Donde hay fondos públicos se debe transparentar, debe haber una rendición, no solo a la Corte de Cuentas, al Ministerio de Hacienda. Y este es un tema que ha pasado con los sobresueldos, Carlos. Una práctica tan tradicional que se ha institucionalizado a través de los años y se ha normalizado, lo cual es una corrupción y falta de ética, no solo por parte de las políticas de gobierno que se han puesto, sino también por cómo entendemos nosotros el funcionar de las instituciones públicas. Entonces yo sí quisiera recalcar eso, que debemos de exigir que donde hay poder, donde hay dinero público, no solo en instituciones del Estado, sino en funcionarios, debemos de exigir no solo una fiscalización, sino una transparentar todo el manejo y uso de estos fondos. Nosotros como ciudadanos no podemos estar pasivos y también debemos de ser correctos al momento de ejercer nuestro rol como ciudadano y del funcionario en este caso como cargo de representación. Entonces yo creo que ambos nos debemos explicaciones, tanto los ciudadanos que no hemos ejercido nuestro rol de preguntar por qué se dio y también ellos de por qué se ha hecho este manejo y uso. Bueno, con esa idea nos vamos a quedar. No me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana ustedes aquí en República. Napo, gracias, Mónica, Claudia, ha sido refrescante verdaderamente conversar con ustedes esta mañana. Y esperemos que todos los diputados, especialmente los que son líderes en su partido, don Medardo, el diputado Gallegos, don Mauricio Interiano, los hayan escuchado. Gracias. Muchísimas gracias. Y a la gente también decirles que nos pueden seguir en Facebook y Twitter como Proyecto 0SB. Por favor, visiten el sitio web nadaqueesconder.sb y cualquier comentario nos pueden escribir, nosotros con gusto les vamos a atender también. Bueno, listo. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena, soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Muy buenos días, Carlos. Buenos días a tus invitados. Interesante entrevista que tenemos todos los días de la semana de 6:30 a 7:30 de la mañana. Nosotros de este lado del set ya estamos listos y preparados para conocer qué ha acontecido en nuestro país.